Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Dios me bendiga y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios que nos permite seguir compartiendo su palabra día a día. En esta semana vamos a iniciar una serie sobre la necesidad de crecer espiritualmente. Esto es urgente en las iglesias. El problema de no crecer, valga la redundancia, es un problema serio en todas las iglesias. De allí que se desprende lo que vamos a ver en esta primera enseñanza, que está en Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 6. Porque la falta de crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia de Corinto había traído muchos problemas a esta iglesia. De manera que es bueno que nosotros repasemos esto, nos acordemos de esto para que tengamos presente la urgente necesidad que tenemos los creyentes de crecer. Somos salvos por fe, pero ese es el primer paso. Y inmediatamente iniciamos en un proceso de crecimiento continuo, constante, que debe durar hasta el día que vayamos con el Señor. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está planteado, hermanos, una situación delicada en una iglesia. Dice Pablo aquí que no pudo darle viandas, sino leche. Se os di a beber leche. No pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños. Y déjame decirte, hermano, que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con los años que tú tengas en la iglesia. El crecimiento espiritual tiene que ver con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que tú vas adquiriendo hasta llevarte a una madurez espiritual. Estos hermanos, aunque había pasado tiempo, todavía Pablo no les podía hablar las verdades profundas de la iglesia, las verdades profundas del Señor Jesucristo. Tenía que hablarles cosas elementales porque no habían crecido. Y el problema de no crecer, y aquí estos hermanos se negaban a crecer suponiendo que eran grandes espirituales. Y el sentirse espiritualmente mayor que los demás es un signo de inmadurez, de falta de crecimiento. Os di a beber leche y no viandas porque no eras capaces. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, cuando un cristiano no ha crecido, se convierte en un cristiano carnal. No es que no sea salvo, esta carta es dirigida a la iglesia, sino que como no ha crecido, entonces allí en la iglesia van a haber celos, van a haber contiendas, van a haber disensiones, van a haber problemas. Porque dice, actúan como niños. Y deja usted un poco de niños revueltos en un solo salón para ver qué pasa. Van a haber contiendas, pleitos y problemas. Porque son niños. De manera que también en la parte espiritual, también sucede que hay niños espirituales que actúan como carnales. Aquí dice la palabra de Dios que unos ciertamente, dice, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo. O sea, no tenían su mirada fija en Cristo, sino que se estaban inclinando por opiniones, prefiriendo a hombres. Y este es un síntoma
de un cristiano inmaduro. Cuando usted va a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra de Dios, usted no va a escuchar hombre, usted va a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Pero cuando una persona no ha crecido, va a la iglesia dependiendo de quién predica, porque está poniéndole su preferencia a un hombre y no a Cristo. ¿Qué pues es Pablo? Dice, ¿qué es Apolo? Servidores por medio de quienes has creído. Una persona te predica la palabra y tú has creído, pero no es que tienes que poner los ojos en esa persona. Tus ojos deben estar puestos en Cristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, dice aquí, lo da Dios. Dios nos da el crecimiento, pero somos obligados nosotros a hacer lo necesario, la acción, a través del estudio de la palabra de Dios, de la oración, de ese tiempo de cercanía con Cristo, de esa comunión con Él, de esa intimidad con Cristo, que nosotros podemos crecer. En la misma carta de Corintios, capítulo 1 y versículo 10, note lo que nos dice. Cuando los cristianos no han crecido, pasan estos problemas. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También pasa, hermano, si no crecen los hermanos en las iglesias, entonces es imposible que sean del mismo sentir, imposible que sean de un mismo parecer, porque hay niños metidos, revueltos con adultos espirituales, y estos niños causan divisiones. De manera que la exhortación que vemos aquí en esta enseñanza, para que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Corinto, es que nosotros entendamos que es necesario, que es urgente que cada uno de nosotros comience a crecer espiritualmente. Dice aquí el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y dice el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Una referencia clara, hermano. Si nosotros fuimos salvos por Cristo, Cristo fue el que fue crucificado. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la forma para nosotros entender este concepto es que nosotros comencemos a crecer espiritualmente. De lo contrario, vamos a andar como carnales, y en Romanos capítulo 8 nos habla muy claro de lo que es la vida de un carnal y un espiritual. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De manera, hermano, que para no ser un cristiano carnal y no andar en este tipo de cosas, dividiendo a la iglesia, llevando pleitos a la iglesia y todo lo demás, es necesario que usted y yo crezcamos espiritualmente cada día. Que ya no tengan que darnos el biberón, sino que nos puedan enseñar las verdades profundas de la palabra de Dios, para que nosotros profundicemos, valga la redundancia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces, como maduros espiritualmente, podamos servir a nuestro Señor. Que Dios te bendiga.